mi héroe favorito del momento, que es Kasai. Y voy a tratar de enseñarles básicamente los ins and outs de Kasai, por qué deberían jugarla, etc. Entonces, sin más preámbulos, primero quiero presentar un poquito. Este, como parte de resultados, supongo, lo último que estuve fue el RTN, no, perdón, el Nats de México, que top 15 si no mal recuerdo, o 16 por ahí. Este, mi mayor logro creo que fue quedar segundo contra Curiel, el segundo nacional creo que fue, jugando Volting Switchblade, que sí estuvo cardíaco ese match. Y tal, resultados un poco más recientes también, pues terminé top 8 en el RTN Guadalajara. Y lo más importante creo que es que juego Warrior hace 2 años, entonces como quien dice, soy un poco el chico Warrior de todo. Pasé por todos los flavors sabidos y por haber de Orintia. Jugué Dawnblade un rato. Bueno, por el único que no pasé fue por Great Axe, pero Hatchet jugué un montón. Estuve un rato también con Hotstreak y Quicksilver Dagger, que también era algo duro, pero ajá. Básicamente sé bastante de Warrior y ojalá que este video les pueda servir de algo. Bueno, primero que nada, ¿por qué jugaríamos Kasai? Kasai es un héroe en general como Warrior, muy muy versátil. Hay un par de mis concepciones así que igual se las voy a estar explicando un poco después. Pero lo bueno que tiene es que tiene varias versiones del deck, tiene muchos slots, básicamente para que puedan armar un poco más el deck a cómo es esto lo que es su meta local, a las cosas que están esperando, etcétera. Tiene un spread decente de matchups. No tiene mucho matchup inganable, así que de plano te vayas a dormir la siesta o vayas tipo por un early launch o algo. A excepción de uno o dos héroes a lo mucho. Pero la verdad es un héroe que eh, podés construirlo para ganarle a casi cualquier cosa. Entonces tiene su, tiene su chiste por ahí. Bueno, después, como cualquier otro Warrior de Dynamos, bloquea muy bien. Generalmente el deck quiere bloquear, más que nada para poner amarillas en el graveyard. Igual eso es algo que voy a explicar un poquito después. Tenemos turnos explosivos, básicamente con la especialización de Kasai, junto con un Gold, podemos pegar bastante, básicamente dos veces con cada espada. Entonces si es mucho daño, mucho value por muy pocas cartas. Está, bueno, toda la parte de mind games, o sea, de saber leer al otro jugador, etcétera, y que te lean también. Este, esto igual es algo que vamos a hablar un poquito después, la parte como de unos tips. Es de los pocos héroes que usa currency. La currency ahora siendo copper y gold, de manera un poco como intercambiable. Y algo que está bueno en general en cualquier TCG es robar cartitas, ¿no? Y últimamente, en los últimos spoilers de Super Slam, vimos la nueva especialización de Kasai, que es una locura, pero es una perra locura. Más adelante voy a explicar por qué es una locura, pero básicamente lo que está increíble de, digamos, la visión de Kasai es que va a tener más tokens de Citari Sellsword, que son los monitos que tienen 2 de vida y pegan por 3 por uno. Este, entonces, básicamente es muy complicado para algunos héroes lidiar con board state, sobre todo en héroes que tienen muy poca como economía de acción. Entonces, es algo que Kasai va a estar un poco más por arriba, digamos que eso. Y sí, esta carta es increíble. O sea, por más de que no pegues una amarilla que bloquea 3 que da Go Again en reacciones por 0 es increíble en Kasai. Bueno, cuestión. Pero otras como cartas fuertes, digamos, de Kasai, está obviamente Lord Hans, que vamos a tener como una sección específica para eso en un ratito. Raizen Army, que es la que pone estos tokens que les estoy diciendo de Cintari Sellswords para pegar por 3 por uno, cartote increíble. Y Kasai es de los pocos decks que pueden correr 3 Nourishing Emptiness y no tener downside, básicamente. Pero bueno, voy a explicar un poquito.
Bueno, es buen segue en eso básicamente, pero Kasai, digamos, el texto de héroe que tiene es: si robaste una carta, tus ataques de espada cuestan uno menos. Entonces, como estamos usando espadas de una mano, Hotstreak y Cintari Saber, o dos Cintari Sabers, que los dos cuestan uno, básicamente cuando robamos una carta, nuestras espadas pasan a costar cero. Obviamente Jarl puede hacer estupideces de por medio, pero ajá, si no, si el de enfrente no es Jarl, básicamente estamos bien. Y vamos siempre a pegar con las espadas gratis. Y tiene la Once per Turn Action de que vanillando dos rojas y dos amarillas de Graveyard, la próxima vez que pegues con un arma, creamos un gold. El gold básicamente es súper importante porque es algo en mesa que siempre está amenazando el draw. Entonces, y bueno, también esta parte de Raisin Army, que igual nos vamos a meter un poquito más después. Pero generalmente el gold es muy importante en Kasai, justamente para hacer que las espadas sean gratis. Y la matemática básicamente es: vamos a estar pitchando un azul para romper el gold, hacer que nuestras espadas cuesten gratis y tener un recurso flotando en mano. Digo, perdón, un recurso flotando que podemos gastarlo en alguna reacción de coste 1. Podemos ponerla flotando como Vigor. Podemos también pegar más con Brave Force. Un montón de cosas. La verdad es como todo un temita, tipo el tema de estar flotando el Vigor y todo eso. Pero sin más preámbulos, les voy a decir más o menos. A muy grosso modo existen dos mazos o estilos de Kasai. La versión un poco más agro, que se llama Drosai, que básicamente lo que busca siempre es estar robando constantemente el deck para que sus espadas sean gratis. Puse comillas, comillas, bloquea menos, porque es un deck que generalmente te quiere bloquear con una carta, generalmente amarilla si se puede, para estar, digamos, llenando el graveyard de cartas amarillas. Y amenaza bastante más currency por lo mismo. Porque básicamente o estás pegando con 4 cartas siempre o estás pegando con 3. Versus midrange, que casi siempre te quiere estar pegando con 2 y bloqueando con 2. Y es muy explosivo por lo mismo. Algunos a lo mejor lo sienten muy parecido como a Ranger, en el sentido de que tiene muchos pumps en acciones. Entonces es un deck, comillas, comillas, como muy honesto, digamos. No tiene tantas reacciones que hagan cosas con Reprise. Pero de todas maneras tenemos bastantes reacciones para forzar los hits. Históricamente, Drosai lo que hace es mejorar un poco los matchups de Kasai. Es un deck que va a jugar bastante más rápido que una versión midrange con 6 a 9 reacciones de defensa. Entonces, básicamente es este deck, es full gas no breaks, estar todo el día dando vergazos y por ahí va. Por lo mismo, es un deck que generalmente jode mucho a los decks que no quieran bloquear. En el sentido que, por ejemplo, Syndra, que es un matchup, depende mucho tanto de vos como Kasai como el de enfrente. Digamos, básicamente lo que estás haciendo es pescando Copper hasta que tengas la especialización, Copper y un Gold y chico su madre. Entonces, digamos, no requiere tanto setup. Entonces es una manera como muy fácil, bastante straightforward de jugar Kasai. Después está la otra versión, que es una versión mid-range. Si quieren ver juegos competitivos muy duros, pueden chequear del AGE a Colin Eriksen, creo que se llama. Que es el perro dios de midrange Kasai. Es un deck bastante más complicadillo de jugar. Es un deck que quiere jugar bastante más lento. Básicamente es un poco mejor contra los matchups que generalmente Dual Wheel Warrior es bueno. Véase
a lo mejor un Gravy, justamente porque tenemos muchas pumps en acciones, entonces podemos matar aliados y como Spoils of War no especifica que tiene que ser un héroe, básicamente podemos farmear Copper tranquilos relativamente. Lo que busca este deck un poco más es buscar el segundo ciclo. Tiende a tener mejor payoff de gold. Nada más porque, digamos, el monito que vayas a poner tiende a ser X igual 2. O sea, de que estás poniendo dos monitos en lugar de uno solo. Y es un poco más. Un poco más, bastante más lento. Entonces, eh, digamos, es una versión más compleja, diría yo, de jugar Kazai. No solo de jugarla, sino también de buildearla. Porque, por ejemplo, acá tenemos la opción de no jugar Nourishing, de jugar uno, de jugar dos como Alan Conquers, tipo, por puro value, todo ese tipo de cosas. Entonces, este, es bastante diferente. Existen algunas que otras versiones que eh, se les podría decir Switchboard, que en realidad son un deck de mid-range que tiene Draw Swords. Entonces, para los matchups donde querés un poco más de velocidad, digamos, esloteás adentro los Draw Swords. Yo generalmente lo que recomiendo es empezar con Drosai, que es bastante más fácil, y después, si ven que digamos, extrañan un poco más bloquear el value de Dynamos seguido y todo eso, sí pueden probar una versión un poco más midrange, que generalmente te juega de 6 a 9 reacciones de defensa, es bastante más lento, básicamente vas a ganar en un endgame donde básicamente tu azul va a ser para pegar con Hotstreak, rezar que el de enfrente tenga una attack reaction, perdón, una attack action para que le dé Gogan gratis. Entonces tu azul está pegando por 4 y te está refrescando Dynamos sin absolutamente nada. Entonces es muy buen endgame. Pero el tema es que tienes que llegar hasta allá sin que te maten. Entonces tampoco más difícil. Pero básicamente, chicos, en general lo que quiere hacer Kasai y la diferencia un poco de las cartas que quiere usar Kasai siendo un Dual Warrior es que generalmente nos importa mucho el cero cost Go Again, o sea, las cartas que cuestan cero, que de alguna manera me dan Go Again a mis espadas. Véase On Sheet, Take It on the Chin, que es una cartota. Cualquier cosa que nos dé por cero Go Again es una cartota en Kasai, porque básicamente hace que nuestra azul en el mega peor de los casos, puede hacer, o sea, pegar, sin romper gold ni nada, y estar pagando un vigor, en el mega peor de los casos. Y si no, está tipo todo. Perdón, está más la parte de Draw Swords por 3, Zero Cost Go Again, entonces se vuelve una burrada muy rápido porque básicamente tu espada, en el caso de Draw Swords, se está pegando por 5 más 3 de on sheet, por ejemplo, entonces está pegando, eh, serían 2 más 5, 7, eh, y es muy fácil, digamos, como forzar un hit medio raro, dependiendo obviamente de la espada sobre todo, y tal. Y sigue siendo un warrior de dual wield, entonces básicamente lo que buscamos hacer todos los turnos es atacar con las dos espadas y refrescar dynamos, y así nos vamos a dar para adelante hasta que uno de los dos deje de respirar. En cuanto a lo que es la currency, digamos, es muy extraño. Generalmente, siendo Drosai, queremos estar siempre con uno de oro en la mesa. eh, Podemos pensar bastante en si craquear el gold y no llegar, digamos, a refrescar el gold. O sea, a no usar la habilidad de Kasai para estar reciclando ese gold todo el tiempo. Eh, y en midrange, básicamente el gold nos sirve para romperlo, para resanarme o para el turno de Bloodhunger Hands, ya que lo que nos permite es con un azul o con una amarilla incluso, nada más romper el gold. Nuestras espadas son gratis, entonces ahora no necesitamos dos azules para atacar en general. Entonces básicamente lo que hace el gold es actuar como cuatro recursos en ese turno por dos. este pero bueno, en sí, digamos, jamás, bueno,
muy rara vez vamos a querer usar Bloodhunter Hands sin tener un gol en la mesa. Eh, digamos, es un poco más difícil conseguir el copper que conseguir el gold en general. Más que nada porque pues el gold está en tu giro text. No, nomás lo que sí, como players de Kasai, lo que tenemos que hacer bastante es estar traqueando cuántos usos de gold nos quedan disponibles. En sí, Kasai es un deck que desde que se sienta en la mesa te tiene que saber básicamente qué es lo que te quiere hacer. Eh, no creo que sea un deck, digamos, que lo puedas pilotar nada más consiguiendo 60 cartas. Sí, chingo su madre. Este, sobre todo en los matches un poco más lentos, justamente donde uno tiene que valorar un poco más un recurso que el otro, o sea, valorar un poco más los golds que los coppers y etcétera. Pero en general, el resumen que quiero que saquen de esto es que el copper es inútil si no tenemos gold. O en todo caso, la única manera donde podamos jugar Blood Hands y no sea un espanto jugarla sin tener gold es ya teniendo un vigor, teniendo un copper de más y rompiendo ese copper. O sea, necesito Blood Hands, un azul y un vigor para básicamente no necesitar el gold. Y es bastante duro. Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que es la mecánica de o las matemáticas un poquito del copper. Eh, cambia muchísimo, muchachos, la cantidad de coppers según el setup que tengamos, ¿no? Lo más wombo combo, digamos, es solamente tener 4 coppers, tener Sharpen Senses y ¿cómo es esto? Una manera de robar, ya sea los swords, romper el gold, etcétera. Y ahí el caso varía mucho según el tipo de espada que tengamos. Generalmente lo que yo les recomiendo eh, es siempre al menos resolver Blood Hands por 4 con todos los modos activos. Y el chiste está en cómo vamos a distribuir, eh, digamos, el X igual 6, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que vamos a elegir. La que sí o sí, digamos, no se piensa son las últimas dos oraciones de Target with handed weapon has go again while attacking. O sea que nuestras dos espadas van a tener go again. Y la de abajo que es eh, Target one handed weapon may attack twice. Esto no es que pegue otra vez, sino que pega dos veces. Si fuera al revés, sí, a lo mejor estaría un poquito más puerca la carta, pero ajá. Básicamente, esos dos básicamente lo van a estar alternando. Van a decir, esta espada va a go again, esta espada va a go again, esta espada va a pegar dos veces y esta va a pegar dos veces. El tema que se tienen que pensar bastante es la primera línea. ¿Por qué? Es todo un tema de cómo distribuyen los contadorcitos de más uno. A mí lo que me gusta hacer mucho cuando tengo Hotstreak y Sintaris es darle todo, o sea, esos dos contadores a la Sintari. Y voy a tratar de forzar los hits a la Sintari. Y aparte, por ejemplo, si en este mismo turno de Broker Hands encima también usamos el giro text de Kasai, o sea, vaniciar dos rojas y dos amarillas para que nuestras espadas tengan un hit. Está buenísimo porque eso hace de que si no me pegas con Hotstreak, si no le pegas, perdón, si no bloqueas a Hotstreak, te estoy amenazando un gol. Si no me bloqueas esta Kodachi de 2, te estoy atentando un gol. Que tal, generalmente esa es como la razón para llevar Hotstreak. Pero, ajá, volviendo al tema de Blood Hands, si tenemos dos Sintaris, es todo un tema, pero creo que también deberíamos intentar tener los dos. Generalmente lo mejor es tener los dos buffos en una sola espada. Porque si llegan a bloquear esa espada, ganan un contador por el resto del turno. Que eso es tal cual el texto que tiene Sintaris. Y lo importante también es cómo se secuencian los ataques. Volviendo al caso de los dos Sintaris, lo que queremos hacer es guardar los dos. La Sintari bufeada, digamos, los dos swings, tiene que ir al final de la cadena.
Y con Hotstreak es exactamente lo mismo. Sintari básicamente va al final de la cadena y Hotstreak va al principio. Generalmente, digamos, la elección de arma cambia y determina un poco el playstyle que vas a tener. Tener dos Sintaris hace que sea un poco más fácil, y por poco, por fuera muy poco más fácil, el tema de forzar los hits, o sea, de estar forzando, por ejemplo, un Spoils of War, tu Hero Text de Kazai, etc. Eh, y Hotstreak lo que hace es te guarda cartas en el deck si el otro te está bloqueando y hace que tengas un... que era lo que hablamos hace rato, de que hace que nuestra azul en late game pueda llegar a pegar 2 y de refrescada, digamos. Que está bastante... O sea, no parece mucho, pero por un azul en late game está durísimo. Y en el mejor de los casos es otros 3 de daño si tenemos un Sintaris al sur. Entonces es... A mí me gusta mucho más Hotstreak que Sintaris, si los voy a ser honesto. He jugado bastante con los dos. eh, y me ha gustado más las veces, digamos, que tengo el reward de... Ah, guardé una carta básicamente. Está bastante duro. Entonces yo les recomiendo ir quedando por ahí. Y de nuevo, volvemos como a lo que es el Blood of the Hands. Muchos piensan del otro lado que Kazai solamente gana con Blood of the Hands. Pero realmente no, o sea, ahora mismo Kazai es un deck que puede atentar bastante daño sin reprise, que es un problema histórico que ha tenido Warrior, que básicamente reprise es la mecánica que si defendemos con una carta desde la mano, nuestras cartas hacen más cosas. Por ejemplo, ahora es un response, que es un pump de 3 por 0 con reprise, pero si no tiene reprise no hace nada. Entonces, si antes no nos bloqueaban con esa carta, pues básicamente una carta que no hacía nada. Y es un dolor de cabeza. Pero, digo, Kazai se pasa un poco todo esto jugando cartas como Slice and Dice, Draw Swords, que es la que vimos hace ratito. Entonces, no tiene. No, ¿cómo decirlo? No tiene como mucho value de reprise. Lo mejor que nos puede pasar es que tengamos Glint of the Quicksilver, que es la azul que en reacciones le da a Godager una espada, bueno, a un arma en realidad, pero le agarra nuestras espadas, y tiene reprise, robas carta. Entonces, si robas carta y no habías, digamos, y no habías robado antes, pues hace que tu próxima espada sea gratis y te cambia un poquito la matemática. Después otra cosa que quería tocar un poco es el tema de cómo atacar con las espadas. Eh, Generalmente depende mucho de la textura que tengamos en la mano. Pero por ejemplo, si tenemos Hotstreak, otra source de Go Again, eh, lo que podemos tratar de buscar con Hotstreak y si tenemos un Nourishing Empress, por ejemplo, es ver si bloquean el Hotstreak. Si no lo bloquean, pues jugar nuestra reacción de Go Again o nuestro pump de Go Again. Y después pegar con Sintaris y arsenalear el Nourishing. Pero existe un mundo donde bloquean Hotstreak, te guardas tu carta de Go Again para jugarla en Sintari y después terminar con Nourishing Emptiness. Y eso es un dolor de cabeza para el otro, más que nada. O, no, siempre que digo Nourishing Emptiness puede haber sido sí en sí. Este, pero básicamente esas son las cartas que queremos tratar de jugar. eh, Igual vamos a ver un poquito después, pero son las cartas que queremos tratar de jugar cuando tenemos exceso de action points o exceso de go again por I o por X razón. Puede ser tanto por usar Blood on Her Hands, como por cualquier otra cosa. Y después quería hablar un poquito del tema de Raisan Army. Raisan Army es una cartota en matchups donde son muy lentos. Véase Florian. Lentos, más bien no. En mazos que le jode mucho el tema de la economía de acción. O sea, mazos que no tienen demasiado Gogen. O sea, Guardián, está increíble esta carta. Porque son 3 de daño que siempre se va a estar comiendo en la mesa.
Florian también. Y el tema de X igual 2. Básicamente, esta carta, por uno, generalmente no termina haciendo nada o muy poco. Porque nada más pone un monito solo a cambio del gold. Entonces, si no tenemos dos gold, que yo te argumentaría hasta tres, para tener el gold en la mesa, la verdad es que X igual 1 rara vez es como la opción correcta. A menos que estén enfrente de un deck con mucha disrupción, que también sea, digamos, deck que le joda tener varios puntos de acción. Y solamente en esos casos, pues sí tiraría Raizen Army por uno, pero en general lo que hace Raizen Army es convertir ese vigor o ese recurso extra que vamos a tener de estar flotando el vigor en 3 de daño en otra cadena. Entonces es un dolor de huevos también. Y hay varios truquitos que de hecho no mucha gente lo sabe, pero por ejemplo la carta azul está Fatal Engagement. Eh, Déjenme buscar el texto enseguida. Ahí está. Que solamente se puede jugar si un attack action está defendiendo este chainlink. Y lo increíble de esto es que dice Target Attack gets +3. Entonces, si me están defendiendo con un attack action y yo estoy pegando por... Imagínense que el oponente está en 3 de vida. Yo estoy... básicamente pegué con Hotstreak, no sé lo que sea, le digo again. Voy a pegar con el monito. Me defiende en 3 y tiene 3 de vida enfrente. Eh, Básicamente juegan Fatal Engagement. Y el ataque del Cintari Sellsword puede ganar +3. Entonces, mucho ojo con ese tipo de cositas. Porque sí les puede salvar a un 4 game. Igual tiene una construcción medio interesante de azules esta Kasai. Pero básicamente lo que quiero que se queden de esto es que la mitad, más de la mitad de los games van a quedar decir X igual 2. O si son cosas que jamás le van a pegar a la cara a ustedes. Por ejemplo, bueno, ahora ya no está, pero cosas tipo Azalia que solamente le van a pegar un vergazo gigantote. Pueden pensar en decir X igual 1, pero generalmente quieren decir X igual 2. Vamos después con un par de truquitos que era lo que les decía antes. Por ejemplo, los usos de agilities. Si nosotros tenemos Nourishing Emptiness, un azul, Zero Cost Go Again y un Vigor, básicamente nos deja romper el Gold, o si no tuviéramos el Gold igual no pasa nada. Y nos deja jugar Nourishing Emptiness por 6 dominado con Go Again, que es un dolor de cabeza. Generalmente lo que quieren también, justo con Nourishing Emptiness, es estar taraqueando cuántos tienen en el cementerio. Y si lo tienen, lo van a iniciar. Tipo, no piensan en que van a iniciar, solamente lo inician y está. Realmente, bueno, sí, si juegan, pueden jugar Remembrance y hacer alguna que otra gimmick media rara. Pero generalmente no importa lo que van iniciar. A menos que estén jugando Nourishing Emptiness y haya otro Nourishing Emptiness en el campo. Y ahí solamente un ataque de 6 vanilla. Entonces, por eso hay algunas listas de Kasai que están jugando ya sea Humble o Command and Conquer y etcétera. Pero es muy... varía mucho según la construcción del deck, pero básicamente sus attack actions son lo que quieren que se coman el token de agility. Y bueno, después para terminar un poco el video quería mostrarles un poco lo que es lo que yo pienso que es el matchup spread de esta Kasai. Generalmente, se los voy a resumir bastante. Si tienen muchas actions, perdón, muchas attack actions, generalmente es buen matchup porque tus espadas tienen texto. Ya sea Hotstreak o sea Cintaris, son cosas que tienen texto. Y cuanto más abajo van, o van a tener más cosas que digan block, o van a tener muchas cosas que digan actions. Entonces, voy a empezar desde abajo. Algo que es horrible, siendo Kasai, pero completamente horrible, es sentarse y ver un florero enfrente.
la verdad, testé muchísimo, muchísimo, muchísimo ese matchup con este Chuy, que igual seguramente también les deje sus videos de Florian. Y el secreto de este deck es tratar de sacarle la mayor cantidad de vida hasta que se prenda. Y ya después que se prenda es tipo... Es... dolor de cabeza. Es un héroe que saca mucho value, tiene muchas cartas que no tienen un hit, pero sí son cartas rompehuevos tipo Felling of the Crown, tipo Plowonder, etc. El segundo que te sentás con True Florian enfrente, tenés que decidir si vas a presentar 75 cartas o vas a fatequear básicamente y cuál va a ser tu win con. Porque, digamos, tenés el endgame de decir Raise an Army por 2 y ahí le podés atentar un poco más de daño del que él te puede hacer. Entonces, está un poco más tolerable ese matchup. Pero en general es un dolor de huevos. Es un héroe que tiene muchas defense reactions. Es un héroe que le gusta bloquear con las defense reactions. Es un héroe que tiene buen refri. Es. Es muy divertido el matchup. Porque te hace pensar mucho. Vos siendo Kasai. Cómo vas a hacer cosas. Eh, y requiere que le traquees todo el puto día al graveyard y que, digamos, amenazas les queda al deck. Pero sí, básicamente lo tenés que jarrolear o mejor andate al Oxxo por una coca o algo, no sé. Después siguiendo estos matchups está Verdance. Bueno, en mi experiencia Verdance, justo Sergio es una muy buena Verdance. Pero lo que tiene Verdance es que se cura. Este. Tiene también muchas actions. No es tan jodona como Florian. Este. Algo que no hablé un poco, pero al menos en mi testeo, lo mejor contra Florian es no llevar este AB. Más que nada porque no tenemos tantas azules como para estar cagando todo eso. Y realmente si llega el punto de que te está tirando un azul por Rule Chance y Macana, pues ya estás en las de perder. Entonces es mejor tratar de llevar más refri para eso. Pero en fin, con Verdance sí quieren llevar AB1. Al menos en mi testing me he dado cuenta que lo mejor de todo es llevar AB1. Más que nada porque no tenemos como el ratio suficiente como para tener, no sé, AB3 y Spellvoid 1 y estar jugando el juego básicamente. Entonces, lo que yo recomiendo es llevar AB1 y solamente van a pagar eh, si o les tiran la especialización de Verdance, que gana 1-1-1 y te puede llegar a pingar 3 veces. Ahí sí quieren pagar este quieren pagar el Arcane Barrier. Y también si tienen eso con el anillo, también lo super quieren pagar. Entonces va por ahí la movida y tal. Pero en general también es un tema de quiero tratar de romperle la cabeza lo más duro posible antes de que, digamos, su texto de héroe sea activo y tal. Después está Víctor. Víctor es un dolor de huevos porque básicamente no va a ganar todos los clashes. O un clash en un millón no lo va a ganar. Y si el Víctor tiene 2 de frente, pues va a hacer el reclash y ahí sí, no le vas a ganar. Tiene muchos blocks, tiene muchísimo refri. Y como no corremos cartas como... no me acuerdo cómo se llama, pero es la que cuesta 1 por 3. Perdón, cuesta 1, da más 3 y tiene piercing 1 en reacciones. Entonces ahí en realidad es 1 por 4 en reacciones. Entonces está un poquito mejor. Pero en general digo, es lo mismo, el pan de cada día. No tiene muchas... Más bien, tiene un buen ratio de blocks en el deck, que encima van a hacer que clashee y que genere mamada y media, que robe carta. Entonces es un block de 4 gratis. Y es mucho value en general. Pero, de nuevo, podemos llegar a jarrolearlo si llegamos a resolver Raise an Army por 2. Generalmente se swinguea un poco más para nuestro lado el matchup, pero no es algo inganable.
Después, Fang. Fang, tengo la fortuna de tener muy buen Fang en mi equipo. Y es bastante complicado ganarle en general a Fang. Es un poco de lo mismo tipo. Hay que cuidar mucho el tema de los tres Feltis. Si de alguna manera, eh, digamos, eh, podemos cagarle el turno, forzarlo a bloquear o algo, es un poco más como fácil el tema del matchup. Generalmente, si estamos marcados, sí debemos de considerar bloquear, por lo menos considerar. Pero lo que tiene Fang, a diferencia de Kasai, es que juega muchas más reacciones, entonces te puede pasar de estar, no sé, en 10 de vida y que el flaco te escupa 3 reacciones y te mate. Y es lo que es, y bueno, eso es básicamente el matchup de Fang. Y también el tema, hay que cuidar mucho el tema del Kabuto, que es el casco que cuando defiende hace que no pueda pegar con las dagas. Justo Fang, aparte, es creo que de los Warriors que menos les afecta porque es el Warrior, después de Volt y Novio, que tiene más attack actions. Entonces puede pasar de que básicamente vos le tires eso y igual te pegue 8. Pero está. Después voy a tratar de ir un poquito más rápido para que el video no dure un millón de años. Pero Vincent es un 50-50. Es más que nada saber cómo jugar contra Vincent. No tanto saber Vincent contra Kasai, sino de saber qué es lo que me puede hacer Vincent. También depende muchísimo de si la Vincent sabe hacer truquitos con las Spellbound Creepers. Pero en general puede ir para cualquier lado este macho. Kasai, bueno, es el Mirror. De nuevo, en general contra Warrior va a ser quien use mejor el Kabuto. Es cómo van a ganar o cómo van a perder. Lo mismo con Olimpia. Olimpia está en un momento medio raro ahora. Se vienen cartas nuevas para él, pero no sabemos bien cómo qué va a pasar con él. Auxilio es una carrera para los dos lados. Puede pasar cualquier cosa. Realmente podés explotar en 2 turnos o lo puedes explotar en 2 turnos porque es un deck que tiene bastantes no blocks y se puede briquear durísimo. Kano es un poco más de la misma historia. Lo que tiene Kano es igual que puedes explotar en 2 turnos y no somos un deck que pueda llevar AB3 y estar contento de llevar AB3 como por ejemplo Dorinthia. Entonces, esto es una carrerota y lo bueno es que empieza con menos vida que vos, entonces chance y si alcanzas a matarlo. Da. Seguimos con Voltin. Voltin igual lo podría bajar, bueno, lo podría subir más bien a A, como de buen matchup. Más que nada porque es bastante aparente cuando tenés que usar el Kabuto. Y lo más importante es que más del 90% de tus cartas no activan su Hero Power, entonces realmente como que te vale bastante. Prisma, de nuevo también por suerte tengo la fortuna de poder testear con una Prisma muy buena acá en México, acá en mi equipo. Entonces, pero Prisma es más que nada saber cómo bloquear, saber cuándo bloquear. Eh, También es una pregunta que tenemos que hacernos desde deck building, de por ejemplo si llevar Blanche. Blanche es una cartota, tanto defendiendo a Prisma como pegándole durísimo a Prisma porque le caga la mitad del giro text. Sí, a lo mejor podríamos ponerlo un poco más abajo. Depende bastante más de cómo estemos nosotros jugando básicamente en la mano que otra cosa. Pero no es un matchup inganable, ni mucho menos. Después Riptide. Riptide es un dolor de huevos porque básicamente vamos a integrar todas sus trampas. Pero acá lo bueno que tenemos es que si jugamos con esta hotstreak, podemos estar pegando a 2 todo el día y con un poco de suerte sí ganar por fatiga. Igual, eh, otra cosa que tienen que traquear mucho es la trampa esta que hace que si modificaste el valor de ataque de algo, lo vuelve a su base. Entonces, si tienen 2 pumps en acciones, traten de jugar uno en una espada y el otro en la otra para que no se los coja eso.
Justo el otro día Chaparro había mandado un screenshot de una Kasai justamente que había pompeado su espada como hasta 10, una estupidez así en acciones. Y Chaparro fue de, pues te juego mi trampita, tu espada ahora pega 2. Y es horrible. Pero sí es un matchup ganable. Entonces, para mí está por ahí. Depende más que nada de la experiencia que ustedes tengan contra Riptide en general. No tanto Kasai versus Riptide, pero sí entender que las trampas nos van a estar piñando constantemente. Este, pero después Katsu. Siento que voy a repetir mucho esto. Pero Katsu es un héroe que tenés que saber jugar contra el Katsu. No tanto el deck de Katsu, pero contra ese Katsu. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que cuando jugaba con Dorintia y con Voltin, sí sabía leer un poco a Kuri. Entonces, sí es saber bloquear bien, saber cuándo no tenés que bloquear X ataque, saber cómo qué puede buscar, etcétera. De nuevo, depende mucho de la versión de Kasai que estemos jugando. Generalmente contra ninjas es un poco más fácil siendo la versión midrange porque tenemos un poco más de reacciones de defensa y eso, pero de ahí en más no es un matchup inganable. Yo creo que es más un 55-45 para nosotros que otra cosa, pero no es así algo abismal. Otra cosa también que tienen que tener en cuenta es en la mayoría de estos héroes del tier B no queremos ni siquiera pensar en poner Raise Army en nuestro deck, porque por ejemplo Katsu puede, si es el Katsu de Kodachis y Vasco Momentum, o cualquier ninja con Vasco Momentum y Kodachis, o dos dagas, lo que pueden hacer es pegarle Kodachi a uno de estos, pegarlos a los otros y ahí ya tienen dos links. Entonces, sí, es extraño eso, pero, o sea, nosotros, digamos, adaptando nuestra estrategia a saber eso, pues ya nos hace un parote para nosotros. Después, todo lo que está en tirar, lo que tienen en común es que casi todos, de nuevo, activan nuestras espadas de una manera u otra. Bravo, Balda y Betsy generalmente son muy buenos matchups porque corren menos blocks y tienen bastante más attack actions. Eso es por lo mismo son guardianes que puse en este tier y a Víctor lo puse más abajo. Pero es básicamente. Estos matchups generalmente suelen ser muy lentos y lo que tiene es que vamos a ganar o tenemos la win con por lo menos de Raise an Army por uno siquiera y nada más estar chingando todo el día con el bonito. Este, Después tenemos varios asesinos que de nuevo, esto depende mucho de cómo buildemos el deck, porque lo que podemos hacer es tirar tipo 3 snags en sideboard y de repente asesinos una matchup que está buena. Son matchups muy divertidos porque los dos tienen trucos abajo de la manga y es estar tipo constantemente traqueando dónde están las cosas, qué cosas les quedan, qué reacciones le quedan, porque generalmente vamos a morir en reacciones. Este, Después que más tenemos Gravy. Lo que tiene de bueno Kasai versus otros Warriors de Dual Wield es justamente que Kasai puede pumpear en acciones y generalmente pumpea en acciones y no tanto reacciones. O sea, vos como Kasai tenés la opción de pumpear mucho el primer ataque o, no sé, tirar in the swing en el. Perdón. De darle go again solamente al primer ataque y tirar in the swing y el otro pump duro en el segundo ataque. O estar jugando un poco tipo a pumpeo uno y también pumpeo poco el otro. Entonces es un poco más impredecible y nos ayuda bastante que obviamente Gravy tenga bastantes no blocks. Entonces es buen macho para eso. Bruto en general es un matchup divertidísimo desde quien se rompe la cabeza más rápido. Pero también lo mismo. Lo que tiene mucho Bruto en general, que es nuestra Silver Bullet básicamente, es su casco. El casco que cuando defiende intimida. Tienen que tener mucho cuidado de cómo están jugando la mano, de tal manera de que, digamos, no se queden, no bloqueen una carta, se queden con tres y no se pichen para tener un Goagen que cueste uno en la mano y se los intimiden, por ejemplo. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con eso.
históricamente es bastante más complicado para ellos bloquear que para nosotros, en el sentido de que Bruto no es una clase que tenga muchos truquitos en reacciones, el daño que te van a hacer te lo están poniendo en la mesa. Entonces, va por ese lado. Después, otra cosa medio controversial que a lo mejor otros pueden no ver igual es Syndra arriba. A menos, creo que Syndra es de los matchups que yo me siento más cómodo jugando Kazai. Más que nada porque es un tema de estrategia de, ok, voy a jugar para mi turno luego en Hands. Entonces, desde el vamos, vas pensando en que el spoil software no te lo van a bloquear y no van a tener truquitos abajo de la manga. Entonces, es con lo que tengan ahí. Pero esto es básicamente el minijuego de saber bloquear más con momentum. Si no saben qué truquitos tienen, pueden ir a ver el video de Curiel. Hay muchos truquitos que nos pueden tirar. Sobre todo, por ejemplo, el que había dicho que se me hace muy interesante es el que se fliquean a ellos mismos. Entonces, también tengan mucho cuidado de cuándo están usando las reacciones. Por lo mismo. Y después, Aira por suerte también es un deck que si bien tiene su mask y es un poco más midrange que los otros ninjas, de nuevo casi todas sus cosas son ataques que van a activar el texto de nuestras espadas, entonces va a ser un poco más jodón bloquear para esta Aira. Y tal, pero va por ahí la mano. Después, Kayo siento que es el bruto contra el que se deberían preparar más que nada. A mi opinión es el mejor Bruto ahora, en este preciso instante, pero Franco a lo mejor me pegará un vergazo. Pero es un matchup que también va a ser un poco lento, pero va a ser quien explote más rápido. Eh, si ellos encuentran su Blood Rush Bellow antes que cualquier cosa de ustedes, tienen un poco más la de perder. Pero si en general, de nuevo, todas sus cartas son bueno, casi todas sus cartas, por no decir solo Blood Rush Bellow y... Ay, no me acuerdo cómo era la carta que revelaba el tope 6 y creaba Mites y Agility. Cast Bones, Cast Bones. Sin ser eso, creo que las demás todas son Attack Actions o tienen muy buen ratio, por lo menos para nosotros, de Attack Actions contra Action Cards. Y tal, por ahí va. Después, Jarl. ¡Ay, qué matchup tan divertido! Es un match que va a durar 60 minutos. Prepárense durísimo para eso, porque así es este matchup. Pero tienen que cuidar mucho cuando dan el equipo. Hagan que el Jarl sí tenga que trabajar durísimo por su equipo. Pero en general, ustedes tienen todas las de ganar, muchachos, con los Raisin Armies. Estos sí los pueden empezar por uno, porque Jarl es un deck que si no juega E-Strike y algo, rara vez te va a pegar dos veces en un turno. Entonces también va por ahí. Y después, tanto Dasha Yo, Marlin y Puffin, generalmente son tres decks agro que de nuevo tienen muchas attack actions. Creo que Puffin es la más difícil por lejos. De plano, desde que nos sentamos en la mesa podemos pensar en fatigar a esta Dasha Yo. Básicamente porque ella se está vanillando el deck solita. Entonces, por ejemplo, en Nats sí me ha pasado de que a alguien le gané de plano fatigándolo así. Pero también tenemos el power nosotros para pensar siquiera en bajarle la vida antes de que ella llegue. De nuevo, porque son decks que no van a bloquear ni bien, ni a lo mejor ni bloquean los turnos de Spoils of War. Entonces, solamente por eso ya tenemos la Wincon como presente, digamos, de Blood on Her Hands con un gold y romper todo en un turno. Y Marlin, realmente la mitad de sus arpones no tienen Hero Text para nosotros. Entonces, Simón, pegame 10 dominados sin un hit. Ahí te regreso más. Lo que sí es un poco jodón a veces, en general, con todos estos héroes, es que el uso de amarillas nuestro puede ser tanto usándolas como algo que hace algo o también para bloquear. Este, pero casi todos estos héroes de arriba o bloquean un poco raro
o bloquean, digamos, de manera honesta, no tienen demasiadas defense reactions. Y tras nosotros, digamos, con The Swing, con Blade Flurry y con otras ataques reaction que tengamos al deck, Stroke of Foresight, etcétera, podemos pasar alrededor de eso. Y Puffin, en teoría deberíamos tener un matchup un poco más fácil contra Puffin. Nada más hay que tener muchísimo cuidado con cómo bloqueamos con la... Ay, ¿cómo es que se llama? Con las Dynamos, porque nos la pueden tronar. Y eso no está divertido. Me ha pasado un par de veces y es lo peor del planeta. Pero en general, de nuevo es un deck. Bueno, bloquea un poco mejor que Dasha-Yo. Este. Pero en sí tenemos un poco más la de ganar los Trolls que ellos. Yo, si les fuera sincero y le dijera practíquense este matchup, yo les diría que practiquen más que nada Syndra. Porque puede ser raro de entender como... Es tipo, Simón, voy a jugar para Spoils of War, pero ¿cómo bloqueo? Generalmente sus malos tienen que tratar de convertir el mayor value posible, pero, o sea, es una win con de verdad, digamos. Y el tema de más con momentum, la verdad es algo que no pueden aprender el día antes, digamos, del Battle Harden. Entonces, sí, les recomendaría mucho que se practiquen toda esa parte de más con momentum, etcétera. Y hasta abajo del todo tenemos tres héroes que les puse un question mark. Dorinthia, depende mucho de qué Dorinthia sea. Si es una Dorinthia Dawnblade y sabemos 100% que va a ser una Dorinthia Dawnblade, podemos sideboardear para eso. Pero en general, de nuevo es un matchup de Warrior muy 50-50. Acá jamás, 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 por ninguna razón en el mundo, tienen que hacer algo más que bloquear con Raisan Army. Más que nada porque pues son contadores gratis para Dorinthia. Bueno, para Dorinthia Dominus específicamente. El matchup de Hatchets. Pero si tuviera que poner en algún lado el matchup de Dawnblade, que depende mucho de cómo usen el Kabuto ustedes y ellos. Generalmente el Warrior que usa primero el Kabuto, generalmente, en mi experiencia, es el Warrior que pierde. Pero las cartas, digamos, que tienen que pensar siquiera en usar ¿cómo es esto? Su Kabuto es el segundo que ellos dicen estilo de Supremacy, o sea, la carta que le da más 2 a la Dawnblade y hace que cada vez que pegue robe carta. Ahí pueden darle el Kabuto y pues divertirse porque no les van a poder hacer demasiado. Y ta. Después, Hatchets es un poco más fácil, más fácil no es la palabra correcta, pero es un poco más honesto. Juega muy parecido a ustedes, este, solamente que tiene un poquito más de value en todos sus turnos. Ustedes jamás, jamás van a activar sus espadas, o sea, el texto de las espadas. Pero, de nuevo, sí, pueden jugar para el turno de ¿cómo es esto? De los Hands. Ahí está. Sí pueden pensar en el Raisan Army. Generalmente Nourish Emptiness o les va a hacer un parote o va a cerrar el juego por el tema de Dominate. Pero de más es un poquito más fácil. Yo lo pondría en el tope de B y a Dorinthia Doble la ponía en el bottom de B. Después están Sleepy y Mario. Esto depende mucho de si tenemos sloteado Snag o no. Generalmente, si tenemos Snag y tenemos el deck un poco más construido alrededor de quiero parar asesinos y un poco a Syndra y Florian slash tierra, está un poco mejor la matchup. Si no tiene Snag, sí diría que es un matchup bastante quebrado para nosotros. Lo pondría un poco en C. A Sleepy sobre todo, que tiene mucha disrupción de mano, jode mucho. Y Mario creo que es un poco más tirando a A. Más que nada porque es un deck que presenta más daño, nada más. No presenta
tanta disrupción como Sleepy. Entonces, nada, eso sería las matchups. Y nada, como último consejo, quería darles como notitas en general de jugar Warrior en general. Este, yo les recomiendo siempre que es muy extraño lo que voy a decir, pero cuantas menos cartas puedan usar antes de Reaction Step es lo mejor, porque le hacen pensar al otro de, pa, este pendejo que traerá. Entonces pueden forzar bloqueos raros, bloqueos incómodos, y al final guardarse su carta normal. Entonces, generalmente tratan de resolver las plays de la manera como que les dejen más cartas en mano, más arsenal posible en reaction para eso. Sobre todo en late game es muy importante, digamos, manejar todo el tema del lenguaje corporal y todo eso. Tipo, si no tienen Goagen en la mano, no van a estar de, ay puta madre, no robé mi Goagen ni nada de eso. Tipo, es algo que tienen que tratar como de cuidar mucho. Y nada, si quieren después podemos hablar un poco más de eso, como de tips de Warrior en general. Y tal, eso sería todo por hoy, muchachos. Espero que les haya servido. Y nos estamos viendo en el Band Harden. Bye bye.